E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Génesis 26, 17 y 18. Llegamos ahora a un paso más en este asunto de los obstáculos al avivamiento, un paso que, por desgracia, una vez más tenemos por necesidad tomar en cuenta. No puedo pensar en una mejor descripción de este que el término ortodoxia muerta. Supongo que la historia de la Iglesia a lo largo de los siglos indica claramente que esto, de todos los peligros, es tal vez el mayor. Sin duda, es el mayor peligro que enfrentamos muchos de nosotros en la actualidad. Es el mayor peligro que enfrenta el individuo que es evangélico en su punto de vista. Es en realidad el mayor peligro enfrentado por cualquier iglesia individual o grupo de iglesias que se puedan describir como evangélicas. Es un pensamiento terrible, pero no es menos cierto, que no hay tal cosa como la ortodoxia muerta. Veamos a continuación, analicemos lo que queremos decir con esto. Un análisis que es realmente doloroso, pero es esencial. ¿Cuáles son las manifestaciones de esta condición? En primer lugar, me permito sugerir que lo miremos más o menos en general como una actitud, como una condición general. Y creo que la palabra que resume este estado es la palabra satisfacción. No me atrevo a usar la palabra presunción, pero tal vez podríamos poner las dos juntas y decir satisfacción presuntuosa. Ahora, con esa expresión me refiero a algo como esto. Es la condición de las personas que creen en la verdad y saben que creen en la verdad. No hay duda de eso. Usted los cuestiona, los catequiza y se dará cuenta de que son correctos y ortodoxos. No hay nada malo que se encuentre con sus credos o con su creencia. Pero este no es el único elemento de satisfacción al respecto, ya que no solo creen en estas cosas, pero están satisfechos con ellos mismos, satisfechos de sí mismos. Son las personas que creen en la verdad por encima y contra los otros que no creen en la verdad y que no son ortodoxos, los liberales, las personas que solían ser llamadas modernistas. Ahora, por supuesto, es bueno ser ortodoxo y los heterodoxos están mal, pero la manera en que nos vemos a nosotros mismos puede ser tan terriblemente triste. Puede arruinar incluso la veracidad de nuestra creencia si este elemento de suficiencia se viene, este elemento de presunción, de contentamiento y de satisfacción. Como Job no puede evitar decirle a los amigos que vinieron a consolarlo, ciertamente vosotros sois el pueblo. Ahora, es la actitud exacta que vemos perfectamente ilustrada allí en aquellos amigos de Job. Todo lo que dijeron estaba bien, pero no le fue útil al pobre Job. En efecto, estaba haciendo empeorar su condición, y a lo que él se opuso. En ellos estaba esta satisfacción muy presuntuosa que estoy tratando de describir. Y aún de otra manera en la que esta actitud se manifiesta es que la principal preocupación es, por supuesto, la defensiva. Viendo que estamos en lo cierto, y ciertamente lo estamos, lo único que tenemos que hacer es defender nuestra posición. Así se encuentra un individuo o una iglesia que es culpable de este estado. Pasa la mayor parte de las veces puramente a la defensiva. Lo que se llama apologética se vuelve muy importante. Se convierte en el principal interés. Los libros que se publican y que son leídos por estas personas son casi siempre de apologética. La defensa de la posición. Ahora, yo creo que este es un asunto muy serio e importante. Y si me pidieran que diera una opinión sobre el estado del evangelicalismo durante los últimos 80 años, yo diría que este ha sido su mayor característica. Se ha retirado, por así decirlo, y se ha erigido una especie de cortina de hierro, o un mecanismo de protección, y la mayoría de la energía se ha dado a la defensa, la apologética. Y es tan patético notar la forma en que casi todo se toma y se usa. Si cualquier tipo de hombre que es prominente en la sociedad incluso insinúa vagamente que él cree en la fe cristiana, se toma de una vez, se convierte en el gran cristiano. Rumores circulan de profundas experiencias espirituales en la familia real y otros más. Siempre estamos defendiendo nuestra posición.
y grande es el interés, el entusiasmo, la energía dada a eso. Se trata de una defensa y una actitud negativa, y es parte de esta ortodoxia muerta que se contenta simplemente con el mantenimiento de su propia posición. Hay otro término que se usa en las escrituras para definir esto, y esa es la condición de estar reposados en Sión. ¿Se acuerdan de esta expresión en el libro del profeta Amós, capítulo 6, versículo 1? Esta es la descripción, me parece a mí, de las personas que están ansiosas de tener religión suficiente para sentirse seguros, pero no requieren nada más que eso. Están solamente para la seguridad y quieren algún tipo de seguridad. Siempre hay, después de todo, el gran hecho de la muerte en la distancia y lo que hay más allá. Hay muchas personas que se han interesado en la religión solo para este motivo. Ellos no están interesados en la cosa en sí, no tienen ningún deseo real y genuino de Dios, sino que tienen este interés negativo en materia de seguridad. Estas son las personas a las que podemos describir como interesados en la religión solo como una especie de paracaídas. Uno nunca sabe cuánto puede ser necesario, los accidentes pueden ocurrir, por lo que es muy bueno tener este mecanismo a la mano. Pero usted no tiene que gastar toda su vida pensando en ello. No debe ser demasiado serio, no debe estar demasiado preocupado por esto, aunque es bueno tenerlo. Así que mientras usted le da la mayor parte de su vida y su interés a las cosas que pertenecen a este mundo, solo se hace esta provisión en caso de que haya necesidad, suficiente religión para sentirse seguro, pero no más que eso. Después, por supuesto, que esto conduce a su vez a otra cosa, y creo que usted reconocerá la descripción a medida que avanza. Tales personas son siempre muy aficionadas a lo que usted puede calificar de mensajes generales. Ellos no quieren nada demasiado específico, quieren un poco de levantamiento general. Ellos quieren algo que en general les va a ayudar, así que lo que les gusta es algo que sea interesante. Ellos están interesados en las ideas generales. La religión, sienten, proporciona una buena visión de la vida. Es cierto, pero usted no necesita mucho de ella, sino las ideas y pensamientos generales. Ellos dicen, qué interesante, qué edificante. Por supuesto que les gustan las citas de la literatura. Qué hermoso y qué maravilloso que es esto. Ahora, no estoy tratando de darle una descripción de lo que yo llamaría la religión tardía de la era victoriana, hablando muy en general. Y por desgracia se ha mantenido, tenemos nuestra religión, todo está bien con esto. Entonces, ¿qué hacemos cuando llegamos al ir a la casa de Dios? Bueno, no predicamos sobre las grandes doctrinas de la salvación. No, dicen, estamos interesados en estudios de carácter tremendamente interesante. Tomamos estos personajes de la Biblia y a través de ellos tranquilamente. Y lo entretenido que es casi tan bueno como una novela. No hay nada que nos moleste, por supuesto. Buscamos los hombres como Abraham o Isaac. Es interesante ver a estos personajes y sus diferencias y así sucesivamente. Examinen la literatura del siglo pasado y principios de este, y usted encontrará que hay un sinfín de libros publicados solo en esta línea de pensamiento. Estudio de caracteres, estudios de esto y lo otro, que son tópicos de esta aproximación pausada a la Biblia. Y todo es tan general y tan remoto, todo tan interesante, tan lejos de nosotros y nuestros problemas. Ese es el tipo de cosas que ha sido muy común, pero junto a esto debo poner por necesidad una aversión a ser examinado y el ser molestado. La enseñanza siempre tiene que ser general, dijo alguien. Siempre debe ser remota, siempre debe estar muy lejos de nosotros en alguna parte. Nunca debe venir demasiado cerca de nosotros. A menudo he citado esta declaración. El primer ministro de la reina Victoria, quien expresó todo esto tan perfectamente cuando dijo: usted sabe que las cosas han llegado demasiado lejos cuando la religión se vuelve personal. Eso es todo. La religión está bien, es algo general, es algo que hay en el fondo que voy a acudir y hacer uso, cuando lo necesito solamente, pero no me tiene que molestar. Esto está en todo el Antiguo Testamento. El pueblo clamaba a los profetas y decían: háblenos de las cosas livianas. Lea el Antiguo Testamento y se dará cuenta de que los falsos profetas siempre fueron mucho más populares que los verdaderos profetas. Pobre Jeremías, lo que sufrió en sus manos. Él no era el único. ¿Por qué fueron los falsos profetas tan populares?
Bueno, no es obvio, su mensaje era este. Ellos dijeron paz, paz, cuando no había paz. La acusación formulada en su contra fue: y curan la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, cuando no hay paz. Estos predicadores y profetas dieron a la gente la impresión de que todo iba bien con ellos, que eran el pueblo de Dios, que no tenían nada de qué preocuparse. Pero el verdadero profeta vino, y él buscó y sondeó y condenó y reprendió. Y ellos dijeron: ¿quién es este tipo? Si me permite decirlo así de paso, lo que me ha dado mayor satisfacción y mayor estímulo de todas las cosas que he sido informado que la gente dice de mi ministerio es lo siguiente. Se dijo de una señora quien protestó diciendo: este hombre predica a nosotros como si fuéramos pecadores. Muy cierto, usted ve, usted no debe ser analizado, no tiene que ser inspeccionado, todo está bien. Por supuesto, denuncia a los pecadores que están fuera o los liberales, pero ¿por qué nosotros? Nosotros somos la gente que es ortodoxa. No necesitamos de eso, no necesitamos ninguna instrucción bíblica. Queremos estas conferencias generales, estas ponencias, los estudios de personajes. Qué interesante, qué bien, pero no hay que ser molestado. No hay nada malo con nosotros, y esas personas usted las ve por todas partes en la Biblia y en la historia de la Iglesia. Siempre no les gustaba lo que penetra o que los hace sentir incómodos o que sondea en lo profundo de sus almas. Y por lo tanto lo llevo finalmente a este punto. No hay nada importante en la religión y en la adoración de esas personas. No esperan nada y no consiguen nada y no les pasa nada. Ellos van a la casa de Dios, no con la idea de un encuentro con Dios, no con la idea de esperar en Él. Nunca cruza eso por su mente o entre sus corazones que algo puede suceder en un servicio. No, siempre lo hacemos esto en la mañana del domingo. Es nuestra costumbre, es nuestro hábito, es lo correcto. Pero la idea de que Dios puede visitar repentinamente a su pueblo y descender sobre ellos, toda la emoción de estar en la presencia de Dios y sentir su cercanía y su poder ni siquiera entra en su imaginación. Todo esto es formal, es esta alegría superficial. Oí a un hombre una vez describir a estas personas de esta manera. Él dijo: ellos me dan la impresión de que cuando van a sus iglesias, lo que simplemente hacen es una llamadita de mañana al Todopoderoso. Es lo bueno y correcto que hay que hacer, y creen en hacerlo. Ah, sí, pero no existe el concepto de que Dios de repente puede reunirse con ellos, y que puede suceder algo tremendo. Debemos examinarnos a nosotros mismos. ¿Vamos a la casa de Dios esperando que algo suceda? ¿O nos vamos simplemente a escuchar un sermón y cantar nuestros himnos y para cumplirlo los unos con los otros? ¿Con qué frecuencia la idea fundamental entra en nuestra mente de que estamos en la presencia del Dios vivo, que el Espíritu Santo está en la iglesia para que podamos sentir el toque de su poder? ¿Cuánto pensamos en términos de que nos reunimos para encontrarnos con Dios y adorarle y estar delante de Él para escucharlo? ¿No existe el peligro terrible que apenas estamos contentos porque tenemos solo ciertas cosas correctas? ¿No es esto peligroso? Y hemos perdido la vida, lo vital, el poder, lo que realmente hace la adoración la cual es en espíritu y en verdad. Bueno, estas son algunas de las manifestaciones de esta ortodoxia muerta que he resumido bajo el título general de un estado de alegría, una alegría presuntuosa. Pero vamos a ver las cosas desde un ángulo ligeramente diferente. La segunda característica de esta ortodoxia muerta, y sigue por supuesto directamente desde la primera, es una aversión de entusiasmo. Ahora, este es un tema muy importante. Si se me permite decir en términos más bíblicos, podría decirlo de esta manera: es culpable de apagar el espíritu. Contrariar el entusiasmo es apagar el espíritu. Aquellos que están familiarizados con la historia de la Iglesia y en particular con la historia de los avivamientos sabrán que esta acusación de entusiasmo es la que siempre se ha interpuesto entre las personas que han sido más atractivas en un periodo de avivamiento. Algunos de ustedes pueden haber visto y leído el libro de Ronald Knox llamado Entusiasmo. Toda la tesis de este libro es que se tienen periodos de entusiasmo que él considera como aberraciones. Con su frío distanciamiento intelectual no le gusta el entusiasmo. Ahora, como digo, ha sido una acusación común a lo largo de la historia. Lea, por ejemplo, las historias de los hombres del siglo XVIII.
una acusación de que George Whitefield constantemente tenía que contestar y rechazar a manos de los obispos era la acusación de entusiasmo. Ellos dijeron: mira, no estamos objetando tanto a tu doctrina, es la forma en que está predicándola, es la forma en que lo está diciendo. John Wesley fue acusado constantemente de la misma manera, aún por su propia madre Susanna Wesley. ¿Por qué no podía predicar como los demás? ¿Sobre qué estaba tan entusiasmado? ¿Por qué todo este disturbio? Susanna Wesley era una mujer muy piadosa, pero no podía entender este hijo suyo, que de repente se había convertido en un entusiasta. Una de las cosas que viene de forma muy clara al leer la literatura del siglo XVIII en cuanto a la Iglesia cristiana es que esta acusación era constantemente adelantada. Así pues, tenemos que examinar este tema, porque es evidente que esta oposición a lo que se llama entusiasmo puede ser uno de los mayores obstáculos de todo el avivamiento, y es el peligro particular de las personas que están en el estado de la ortodoxia muerta. Admito que es un tema extremadamente difícil. Hay ciertas líneas que son muy difíciles de trazar, y sin embargo debemos necesariamente hacerlo. La Biblia nos obliga con la historia de la Iglesia, y por su parte para nosotros es un tema que se trata en las Escrituras, lo que se nos deja sin ninguna orientación en la forma de nuestras opiniones. Lea 1 Corintios 14 por usted mismo, porque esa es la materia con la que el apóstol se ocupa allí. Y el momento en que se experimenta un avivamiento, entonces se convierte en el capítulo importante. Y hay que ir a él, porque la vida ha llegado y se tienen los problemas de la exuberancia o manifestaciones excesivas de la vida descontrolada y de vitalidad. Por lo tanto, si nos fijamos en el estado y la condición de la iglesia de hoy, hay que tomarnos de esta enseñanza para ver dónde estamos. Ahora, como yo entiendo este asunto, es que hay dos grandes principios establecidos en el Nuevo Testamento para nuestra ayuda y orientación. La línea es bastante difícil de trazar, pero está aquí. El primer principio es que todo debe hacerse decentemente y con orden, según 1 Corintios 14:40. Pero hay otra declaración: no apaguéis el espíritu, 1 Tesalonicenses 5:19. Así que ahora tenemos que mirar estas dos posiciones, las cuales claramente se encuentran en el Nuevo Testamento, y ver qué es lo que las caracteriza a cada una de ellas. Primero entonces, hágase todo decentemente y con orden. Esto está escrito a las personas que eran culpables de ciertas cosas, y una de esas cosas era confusión. Hubo una gran confusión en la iglesia de Corinto, y surgió del hecho de que a veces estaban todos hablando juntos. Se habían entusiasmado con esta cuestión de hablar en lenguas, y no miraban esto de una manera bíblica. Estaban todos hablando al mismo tiempo, y ellos estaban profetizando 2 o 3 al mismo tiempo. El apóstol dijo que se trataba de un gran error. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Dice que si extraños vienen y miran a todos así, llegarían a una conclusión única. ¿Te acuerdas de cómo él dice? ¿No dirán que están locos? Esto no es un testimonio del Evangelio. Si todos están hablando al mismo tiempo y la gente no sabe cómo escuchar de una manera controlada, ¿por qué? Dice el apóstol, en efecto, esta es una pura confusión y todo el Evangelio se pone en descrédito. Mire hacia afuera la naturaleza y la creación, y lo que se ve por encima de todo lo que vemos es orden. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y sin embargo hay cristianos auténticos que sin duda han tenido una experiencia muy real y una experiencia del poder del Espíritu Santo, que casi parecen haber entrado en la condición en la que consideran la confusión como el sello del cristianismo, y se sienten que a menos que todos estén gritando juntos al mismo tiempo, el Espíritu no está presente. Pero es pura confusión. Entonces necesitan leer 1 Corintios 14 y observar cómo el apóstol les dice que deben hablar uno a la vez. Y si el primer hombre se da cuenta de que otro hermano tiene algo que decir, debe detenerse y dar la oportunidad al segundo hermano. Pero a estas personas siempre les responderán: no podemos ayudarnos a nosotros mismos, es el Espíritu que está en nosotros, no podemos controlarlo. Luego el apóstol pronuncia esta palabra profunda para ellos. Él dice: los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Así que si un hombre nos dice que él está lleno del Espíritu, que no puede contenerse,
pero siempre debe estar gritando. Decimos, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y mientras que el hombre se puede controlar a sí mismo, debe hacerlo, y tiene que hacer un esfuerzo para hacerlo. No debe haber confusión. La confusión siempre trae el evangelio al descrédito. Entonces debo mencionar un segundo elemento que viene con la primera, y esto es la emoción, o una falsa sensación de alegría. Ahora eso puede ser puramente de la carne. Hay muchas cosas que pueden emocionar a la gente. Escuche una transmisión de un partido de fútbol y lo escuchará. Entusiasmo, excitación bruta. Escuchará gritos hasta que pierdan sus propias voces en los gritos. Es totalmente de la carne. Ahora, esto puede entrar en el ámbito de la adoración y de la religión. Y de nuevo, hay algunas personas que parecen pensar que esto no es necesario y deliberadamente trabajan para conseguirlo tratando de producirlo. Ponen a la gente en un estado de excitación en el que no saben lo que están haciendo, imaginándose que son muy felices, pero es la carne. Es una alegría falsa, y así el apóstol dio esa orden judicial a los miembros de la iglesia de Corinto, que han de hacer estas cosas correctamente. Uno tiene un salmo, otro tiene una canción espiritual y otro una palabra de profecía. Hágase todo decentemente y con orden, dice el gran apóstol. Y a continuación, el tercer elemento es el emocionalismo. Si notan, no estoy diciendo la emoción, estoy diciendo emocionalismo. Y aquí hay mucha diferencia entre las dos cosas. El emocionalismo es un estado y una condición en la que las emociones se han descontrolado. Las emociones están en descontrol total. Se encuentran en una especie de éxtasis, y si el emocionalismo es malo, cuánto peor es un intento deliberado para producirlo, por lo que cualquier esfuerzo que deliberadamente trata de producir las emociones, ya sea cantando o por encantamiento o por cualquier otra cosa, o como se obtiene en los pueblos primitivos en diversas danzas y cosas por el estilo, todo eso por supuesto es condenado por el Nuevo Testamento. El mero juego de las emociones nunca está correcto. Es algo que está condenado a través de la Biblia. Las emociones son para ser emprendidas a través de la comprensión, a través de la mente, por la verdad. Y cualquier asalto directo sobre las emociones es por necesidad falso, y está obligado inevitablemente a producir problemas. Así, el emocionalismo, y especialmente cualquier emoción producida artificialmente, es sin duda un gran obstáculo para el avivamiento. La historia de los avivamientos es más interesante sobre este tema. Es a menudo la primera cosa que se dice en contra de un avivamiento. Esto es puro emocionalismo. Mira la confusión. Esto es solo la emoción animal. Las personas están fuera de sí, se trata de una histeria colectiva. Estos son los cargos que siempre han sido traídos y que siempre serán usados. Y es por eso que el Nuevo Testamento nos dice que debemos probar todas las cosas y aferrarnos solo a lo que es bueno. Estoy citando el Nuevo Testamento a partir del 1 a los Tesalonicenses 5:21. El mismo problema se encontraba en la iglesia de Tesalónica. Aquí había personas que habían sido llenadas con el Espíritu, y estas cosas tendían a manifestarse. Espero más adelante hacer frente a las razones por las que tiende a suceder esto. Simplemente estoy señalando que es un hecho por ahora. Así que el apóstol dice, miren, prueben todas las cosas, prueben los espíritus, examínenlo, asegúrense de que este es el Espíritu Santo. Y no es más que la carne o el diablo trabajando en la carne para falsificar la verdad y traer todo el asunto al descrédito ante los ojos de la gente. Ahí, en general, me parece a mí que está la interpretación de la medida cautelar. Hágase todo decentemente y con orden. Es una orden apostólica y hay que aferrarse a ella pase lo que pase. Pero también hay que aferrarse a la siguiente. No apaguéis el espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Ahora, algunas personas en la iglesia tienen muy claro que primero que todo se debe hacer decentemente y con orden, porque ellos son expertos en ello. El problema es que son tan claros en eso de que son culpables de apagar el espíritu. En su reacción de lo falso se han ido a otra posición que es igualmente falsa. ¿Qué quiero decir? Bueno, tome ese miedo de confusión, por ejemplo. No es el peligro por lo que estas personas están preocupadas, ¿verdad? Su posición es que todo está perfectamente controlado, todo es bonito, ordenado, correcto, formal y sobre todo respetable.
Si usted toma ciertas iglesias y las considera a la luz de las epístolas del Nuevo Testamento, usted verá la diferencia. No necesitan extensiones enteras del Nuevo Testamento porque sus iglesias se encuentran en esta posición formal, moribunda, absolutamente respetable. Es muy interesante observar ciertas cosas desde el punto de vista histórico. Siempre se observa que cuando las formas de servicio se convierten en formales, el espíritu es menos evidente y se mueve más lejos del Nuevo Testamento. La misma característica de la iglesia del Nuevo Testamento fue esta espontaneidad, esta vida de calidad, esta vivacidad. Pero a medida que caen fuera del espíritu y su influencia, todo se vuelve formal. Así que hay formas de servicio. Usted encontrará que la iglesia en todas las épocas de decadencia se convierte mucho más formal en sus servicios, adopta las formas de servicio y tiende a su vez a la liturgia y el ritual. Todo esto es parte de la religión formal. Pero, por otro lado, cada vez que ocurre un avivamiento, encontrará todo tipo de cosas y paradas. Se vuelve a la simplicidad del Nuevo Testamento. El cambio, si se me permite decirlo sin ser ofensivo, es entre un servicio en una catedral y un servicio con el Señor Jesucristo sentado en un barco por el lago. O estas reuniones de la gente en las casas de los unos y los otros en Corinto, Tesalónica, Roma y todas partes. Ese es el contraste, sin pompa, sin ceremonia, sin ritual, sin procesos, sin ornamentos, sin vestimentas. Nada de eso, una libertad del espíritu y las cosas sucediendo, y la gente cantando de sus corazones. Eso es lo que se obtiene en cada periodo de despertamiento y avivamiento. Cuando la iglesia no está en avivamiento, hay un énfasis en los coros, y no solo en los coros, pero coros pagados y cuartetos y solistas pagados. Y la congregación solo se sienta o se para y escucha, y el coro incluso canta para ellos. Esto es apagar el espíritu. No hay necesidad de decir a esas personas, hágase todo decentemente y con orden, porque esa es su única preocupación. Por otra parte, ¿no ha notado la tendencia terrible en la vida de la iglesia hoy en día de contar con programas? Todo está planeado. Sé que hasta cierto punto estas cosas se tienen que hacer, pero sin duda estamos en peligro de apagar el espíritu. Un hombre comienza en este punto y termina en otro. Mis amigos en el ministerio me dicen que encuentran esto más y más a medida que van predicando todo el año en diferentes iglesias de domingo a domingo. Ahora me están diciendo repetidamente que incluso en las iglesias evangélicas al ministro visitante se le entrega el orden del servicio y que es literalmente puesto delante de él. A las 11 de la mañana, lectura bíblica. Y luego a través de la lista de todo lo programado hasta las 12 p.m. Después la bendición de despedida. Para mí esto es muy serio. Sé que no hay mérito en los sermones largos como tal. No hay ningún punto en la longitud por el bien de la longitud. Pero esta no es la cuestión. La pregunta es, ¿le estamos dando al Espíritu Santo la oportunidad? ¿Estamos tan atados a los programas que se excluye? ¿Por qué esta formalidad? ¿Por qué esta atadura de todo? Y si el Espíritu viene de repente, hago énfasis en este asunto muy seriamente. Por lo que vale, si es de interés para alguien, esta es mi principal razón para no predicar en la radio. Una vez le pregunté a uno de los directores religiosos, ¿qué pasaría con sus programas si el Espíritu Santo repentinamente toma el control? Y él fue lo suficientemente honesto para admitir que realmente esa pregunta nunca había entrado en sus mentes. Por supuesto que no, ellos están atados a sus programas. Puedo entender que en un asunto oficial como ese se debe tener tiempo exacto. Lo que me preocupa es que ese elemento debe entrar en la iglesia cristiana. Está llegando a este país, lo han tenido durante años en los Estados Unidos de América. Todo al minuto, la técnica, todo ello producido por orden. Como he dicho antes, que en efecto le recuerda a uno de una especie de rendición, actuación, presentando con astucia, todo segundo a segundo, siempre en el mismo punto. Pregunto, en nombre de Dios, ¿dónde hay espacio para la libertad del espíritu? No, de esta manera estamos controlando nuestra religión en lugar de ser controlados por ella. Y créanme, cuando un avivamiento viene, vamos a experimentar lo que siempre se ha vivido. Seremos tomados fuera del tiempo, vamos a olvidar el tiempo. Podemos empezar nuestro servicio a la hora habitual, pero solo Dios sabe cuánto va a terminar. La libertad del espíritu, de tener miedo de confusión, podemos ir al otro extremo de apagar al Espíritu Santo de Dios.
Y luego, aprovechando esta cuestión del miedo a la emoción artificial y falsa alegría, una vez más podemos tener tanto miedo de estas cosas que podemos llegar a ser culpables de apagar el espíritu. Déjame poner esto en términos de un incidente que ocurrió en mi propia experiencia. Durante mis vacaciones hace unos años, fui a un servicio religioso con un hombre de Dios a predicar, en un lugar determinado en un domingo por la mañana. Buena reunión, gente devota, absolutamente ortodoxa. Su texto era el arco iris en la nube. Glorioso, el arco iris en la nube. Pero ese pobre hombre tenía tanto miedo de una alegría falsa que la tonalidad de su sermón fue dado a la falsa alegría y los peligros de una falsa paz. No estoy criticando a mi hermano, todos somos falibles, pero ya ves, el efecto que dejó en mí fue que no habría allí nada, solo la nube, y no pudimos ver el arco iris. Tenía tanto miedo de lo falso que apagó la verdad. Somos gente de extremos y mecemos el regulador violentamente. Y hay iglesias que son ortodoxas, pero absolutamente muertas, porque tienen tanto miedo a la falsa emoción y los excesos de ciertos movimientos espirituales que apagan y obstaculizan el espíritu y niegan la verdad. Mi último punto es que en el temor del emocionalismo, algunos de nosotros podemos estar en grave peligro de desterrar las emociones por completo. Puede haber un montón de sentimientos, pero yo no estoy hablando de sentimientos. El sentimiento es débil y flojo. El sentimiento es lo que un hombre duro pone para convencerse de que todavía tiene algún sentimiento en su interior. No queremos sentimiento enfermizo, sentimiento sensiblero. Queremos emoción, la calidad de la que Dios da. ¿Cuándo fue la última vez que lloró por su distancia con Dios? Algunos de nosotros hemos olvidado cómo llorar, queridos amigos. ¿Cuándo fue la última vez que lloramos de alegría exuberante y el sentido de la gloria de Dios? Muchos de nosotros tenemos miedo de las emociones. Toda nuestra formación y educación, toda la actitud a la vida es a la que frena las emociones. Creemos que no es muy respetable ni agradable. Estamos acerando nuestras emociones, poniendo freno a esto que Dios nos ha dado. Esto es cierto de muchas ramas de la vida de hoy. Por esto es que tal vez ya no se sienten grandes predicadores, se desconfía de la elocuencia. Todo es solo conversación y casual. Y usted no debe tener en fervor, no debe ser movido y no debe permitir que nadie lo mueva. Y nadie debe ser movido, que nadie levante las manos. Todo debe ser una declaración tranquila. Hasta se debe hablar de la cruz de Cristo calladamente. Usted debe hablar de la gloria del Señor y ser llenos del Espíritu en silencio, con la ausencia de la emoción. Algunas personas tienen tanto miedo del emocionalismo que hay una ausencia de una verdadera y sana emoción dada por Dios entre ellos. ¿A qué se debe esto? Creo que se debe a un pseudo-intelectualismo, un falso sentido de lo que es respetable, y estoy profundamente convencido de que este puede ser uno de los mayores obstáculos para el avivamiento. Nos enorgullecemos de nuestro aprendizaje. En efecto, pensamos, por supuesto, nuestros antepasados tenían avivamientos porque carecían de nuestro control y nuestra disciplina, no fueron educados como nosotros. Ellos eran toscos y primitivos. Aún se puede conseguir avivamientos entre estas personas, pero no entre nosotros, porque somos intelectuales. Dios tenga misericordia de nosotros. Uno de los más grandes intelectuales que este mundo haya conocido fue el apóstol Pablo. Pero veámoslo mientras se mueve por un gran viento de emoción. Comienza en un punto, pero de repente nombra a Cristo y él se pierde. Se olvida de lo que está diciendo y estalla en una magnífica elocuencia. Y luego vuelve a su punto de nuevo. Trastornos, si se quiere, inconsistencias, discontinuidades, utilicen sus propios términos. Sí, pero es la gloria del hombre, este gigante intelectual que puede ser movido por la verdad, conmovido hasta las lágrimas. He leído de George Whitefield que mientras predicaba acerca de las glorias de la gracia y la salvación, las lágrimas corrían por sus mejillas, y los que lo escuchaban estaban llorando también. Es cierto de todos estos hombres, sin embargo, se puede ser muy duro e intelectual y controlado. Esto no es alegato en favor del emocionalismo que he denunciado, es un alegato en favor de la emoción. Dios nos libre de ser tan miedosos de lo falso que apagamos el Espíritu de Dios, y ser tan respetables y tan pseudo-intelectuales que el Espíritu de Dios se mantiene hacia atrás y seguimos en nuestra sequedad y aridez y en nuestra comparativa pequeñez, impotencia y la inutilidad. Consideremos estas dos grandes propuestas del Nuevo Testamento. Hágase todo decentemente y con orden, sin duda,
pero en el nombre de Dios no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías y vamos a llegar a la casa de Dios en libertad, siempre esperando el poder de disidencia sobre nosotros para tener una experiencia de Dios y de Cristo que nos va a quebrantar y movernos, rompernos y así olvidarnos de nosotros mismos. Vamos a aproximarnos un poco más a la iglesia que se muestra en las páginas del Nuevo Testamento. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, pero al mismo tiempo examinando todas las cosas y quedándonos con lo bueno.